Lo que recuerdo así desde siempre es esta pasión, obsesión por la lectura, pero una lectura no siempre calificada, no siempre prestigiosa. En mi casa había libros, había muchos libros, o los libros ocupaban un lugar importante en una familia de clase media de un pueblo, una familia común. Y bueno, esa pasión, esa obsesión un poco enferma, diría, por leer todo lo que pasara, como una protección también, porque era muy tímida probablemente. Y después eso como que en algún momento descubrí como una materia para inventar, o más que para inventar, para reciclar lo que leía. Porque también me parece que un escritor es como un gran reciclador de cosas que escucha y que lee, cosas que han escrito otros, cosas que toma de la vida, que copia, que mira. Hay un gran proceso, vivo la escritura como si fuera una gran cocción, una cosa química que procesa alimentos de todo orden para hacer como una comida nueva. Y después, cuando leí un libro de Abelardo Castillo que se llama El oficio de mentir, me di cuenta de que ese mentirle a mis amigas diciendo que eran míos estas cosas que leía, era en realidad un modo de escritura ya. Hubo una situación azarosa, que fue mi encuentro con algunas personas que estaban armando el Cedilig. Y digamos, eso derivó mi lugar de la literatura hacia mi preocupación por la literatura hacia la literatura para chicos. Hubo esa circunstancia que fue recién terminada la dictadura, yo que no tenía un lugar de inserción, porque venía de una época de mandarme a mí misma, de un exilio interior, una época de una cosa muy dura, y a su vez ya tenía estudios de letras, y a su vez escribía, y a su vez, digamos, la literatura desde hacía mucho era algo que estaba en el centro de mi interés. Esa situación, con ese azar, digamos, encontrar a mis compañeras del Cedilig, a las primeras, es algo que le debo a Malicha Leguizamón, porque me la encontré por la calle, y entonces me invitó a su casa y había un trabajo sobre la mesa, que era un trabajo sobre Melville, que habían hecho Cecilia Betoli y Perla Suez. Y ella me dijo, esta gente está formando un centro de literatura infantil, es gente seria, ¿por qué no los llama? Y yo salí, y llamé por teléfono, y me invitaron a una reunión en Rayuela. Y bueno, eso, cuando salí de la reunión ya era parte del Cedilig. Típicos pueblos de la llanura agropecuaria de Córdoba, junto al ferrocarril, ¿viste? Con una vida, digamos, que en algún punto depende del campo, pero con una particularidad, que es que ahí hay un asilo de enfermos mentales, que cuando yo era chica se decía que era el más grande de Sudamérica, tenía 7.000 pacientes, cuando el pueblo tenía 5.000 personas. Entonces eran puertas abiertas, entonces era otro pueblo dentro del pueblo, y uno podría decir que, bueno, podría decir que me crié en un pueblo que vivía de la locura, porque, digamos, el grueso de la gente, no mis padres, pero sí mis vecinos y mucha otra gente que conocía, el grueso de la gente trabajaba en el asilo. Muchos años después de eso, muchos, algo de eso ha aparecido en mi escritura. En el primer lugar donde aparece
es en Veladuras, donde Rosa va a una casa de descanso. Todavía no la llamaba así yo, no la llamaba asilo y puso otros nombres y otros lugares. Pero ya estaba eso, que apareció un poco a pesar de mí, porque las cosas que aparecen en la escritura no son cosas que busco, lo que busco son formas, pero lo otro aparece como una necesidad interna. Y después apareció muy fuerte en Lengua Madre y también en La Niña, el Corazón y la Casa, que La Niña, el Corazón y la Casa, el pueblo de la niña, se parece mucho a mi pueblo. Una mujer anónima de Berlín que escribió un diario sobre unos días de la invasión de Berlín tremendos, dice ella, soy fuerte, calzo en este mundo. Mi abuela acarreaba estiércol. Soy hija de campesinos, soy nieta de campesinos. Bueno, yo soy nieta de campesinos, tuve una abuela colchonera, una bisabuela guardabarrera de parte de mi mamá, la madre de mi papá era sastre, aprendió su oficio desarmando el saco del marido. Siempre me atrajeron esas mujeres que están en mi historia y me sentía de un modo heredera de ellas, ninguna de ellas era una intelectual. Hace unos años, 15, 20 años, tomé conciencia de eso mismo en la literatura. Tomé conciencia de que cuando me pedían un autor, yo nombraba, como otros, por inercia, grandes escritores varones. Y entonces empecé a hacer un ejercicio de conciencia acerca de las escritoras que estuvieron antes en la riquísima tradición de la literatura argentina. Y empecé a leerlas a algunas y a releer a otras desde otro lugar, sobre todo a las narradoras argentinas. Bueno, muchos años después, primero las leía en mis talleres, las leía para mí, las llevaba a gente. Cuando cerré los talleres empecé a armar el blog de narradoras argentinas y después, más últimamente, junto con Carolina Rossi, también del CEDILI, y con mi hija, una de mis hijas, Juana Luján, una colección de narradoras argentinas, que bueno, cuyos libros empiezan a salir este año y que tienen que ver con esa recuperación de voces enormes en una tradición tan rica de la literatura argentina, porque la literatura argentina me parece que es una literatura muy potente, con tradiciones diversas. Me parece que para un escritor no es fácil hacerse un lugar en la riqueza de tradiciones que existe en nuestra literatura, en nuestra narrativa y en nuestra poesía. El árbol de lila sería el lugar más visible, un cuento escrito para Alberto y en nuestro reencuentro y en lo que fue el comienzo de nuestra vida en pareja, que ya había tenido un antes muy lejano de niños casi, y tuvo ese reencuentro, 20 años después. En el norte había un hombre con la voz quebrada. Ella preguntó, ¿sos el que busco? No, no soy yo, dijo el hombre con la voz quebrada, y se marchó. En el sur había un hombre con los ojos de agua. Ella preguntó, ¿sos el que busco? No lo creo, me voy, dijo el hombre con los ojos de agua, y se marchó. En el este había un hombre con las manos de seda. Ella preguntó, ¿sos el que busco? Lo siento, pero no, dijo el hombre con las manos de seda, y se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas. Ella preguntó, ¿sos el que busco? Te esperaba hace tiempo. Ahora no, dijo el hombre con los pies de alas, y se marchó. Esa marca nunca se fue para mí, una marca de
lo social, de la importancia de lo social, de la importancia de construirse con otros. Y eso en los años de la postdictadura derivó a la lectura, a algo que tenía que ver con el libro. Digamos, creo que uní esa preocupación social que no se fue nunca con mi amor por los libros, por mi pasión por la literatura, mi deseo de leer. Eso se hizo fácil porque, digamos, yo unía dos cosas que eran muy mías, que se unieron un poco naturalmente. No creo en una literatura fuera de los lectores. Creo que hay que construir más y más calidad de lectores para tener para sostener lo mejor de nuestra literatura. Porque con buenos lectores, bueno, esos buenos lectores elegirán buenos libros, y entonces la industria editorial, que creo fundamental para la literatura de un país, la industria editorial se va a poner al servicio de más y más de libros de calidad y no de malos libros, porque la misma industria puede ponerse al servicio de una cosa o de otra, ¿no? Y los mismos lectores, los lectores pueden leer malos o buenos libros. O sea, se trata de construir lectores que sean lectores a los que no les dé lo mismo un libro que otro. Creo en cierta disciplina, llamémosle, aunque sea un poco caótica. Se puede ver acá y se puede ver en mi vida también, una búsqueda muy apasionada, pero laboriosa, ¿no? Creo en el tiempo sobre un texto, en la vuelta, en la revisión. He enseñado eso cuando he enseñado. Digamos, no creo en actos de magia en relación a la escritura. No, o por lo menos a mí no se me da así. Y bueno, me parece que hay algo que cambió en mi relación con la escritura, algo muy fuerte, que tuvo que ver con un límite vital, con una enfermedad que yo tuve cuando tenía 28 años y que me puso así en un borde, bueno, en una experiencia límite, que me angustió mucho y que a la vez me hizo, digamos, hacerle un lugar a esto que era muy necesario para mí. En ese momento yo empecé a escribir Tama, que es mi primera novela a adultos. Pero entre ese comienzo y la publicación de Tama pasaron 12 años. Sin embargo, a pesar de tantos años de no publicación, la escritura se sostuvo, el deseo de escribir se sostuvo. Entonces pienso que era muy genuino, porque se sostuvo solo, se sostuvo sin lectores, que es algo muy difícil para un escritor. En el 93 salió el premio Luis de Tejeda y entonces salió mi primera novela, y entonces fue como una puerta interior, sobre todo, que me hizo sentir que podía ofrecerle otros libros que tenía hechos a otras personas. Ahí le acerqué a Canela los cuentos que, bueno, Canela era en ese entonces, era la editora de Sudamericana, infantil de Sudamericana, y bueno, así salió El Anillo Encantado, salió en el Quirquincho Los Misterios en la Patagonia. También fue Graciela Montes ahí la que me aceptó esos cuentos. Y salió un libro de poemas en Córdoba, en Editorial Argos, que se llama Palabras al Rescoldo, que tiene que ver con recetas de cocina y en un cruce con la poesía. Extiendo un manto inmaculado sobre la tabla. Eres una vestal que coloca en el retablo los elementos sagrados. Un corazón de miga, una jarra de agua, unos platos de terracota, un vino grana. Una vestal que elabora hostias profanas y en la mitad de los días da comunión en la casa. Después que salieron esos libros, ya nunca más dejé de publicar. Un libro, 2 por año, a veces 5, 6 por año, cada vez más. Con mucha producción a lo largo de los años, y mucha edición. Pero yo también siento que mis libros, que circularon muy despacito, de boca en boca, de lector en lector, con mucha dificultad, digamos, yo siento que les debo todo, casi todo, a los lectores que se fueron construyendo, pero no tanto a los niños ni a los jóvenes. Yo siento que les debo a los lectores adultos, a los maestros
y a los maestros de maestros que llevaron mis libros a los chicos, a los jóvenes, porque no son libros, o sea, yo tengo pocos creo tener esa impresión de que tengo pocos lectores niños que llegaron solos a mis libros. Casi siempre hizo falta que un adulto acompañara ese camino de lectura, porque no siempre, pero en varias ocasiones se me ha dicho, y creo que es verdad, que los libros no son tan fáciles, de entrada tan sencilla. Entonces, bueno, también yo creo mucho en ese acompañamiento. Entonces, me gusta pensar que más que para los chicos, he escrito para personas grandes que saben con qué chicos están. Y una de las cosas más lindas que he sentido en relación al premio es que no siento que me haya encasillado más aún en la literatura infantil, porque muchas veces he sentido que se me rotulaba en desmedro de otros aspectos de mi escritura, ¿no? Porque bueno, yo también escribo a adultos y yo también y paso de la poesía a la prosa, me gusta el ensayo, tengo libros publicados en el mundo de los libros para niños y tengo también el de los libros para adultos, he hecho algo de teatro, todo ha sido un desafío con la palabra y me cruzo de un género a otro, de una zona a otra, todo el tiempo, en un deseo también muy fuerte interno de no quedarme cómoda en ningún sitio. Porque a mí me parece que el mayor peligro de un escritor es eso, es, ponerse a sí mismo un cassette y dejar de ponerse en cuestión, dejar de interrogarse, dejar de incomodarse. El proceso de escritura es un proceso de mucho, de constante incomodidad. Y eso es cada vez más difícil mientras uno más reconocimientos tenga. Así que ese es mi desafío hoy, mi desafío fundamental. Yo quiero seguir escribiendo y para seguir escribiendo tengo que saber que nada es seguro, ni hoy ni antes. Que lo que uno tiene que tener una mirada y un oído muy atento a lo que uno hace, y que todo el tiempo ese hacer debe ponerlo a uno en cuestión, ya sea yo en la escritura propia, si no siento nada, los dejo, los abandono, los proyectos, porque si alguna vez un lector me dijo que se emocionó con un libro mío, o se incomodó, o se puso en cuestión, o discutió consigo, o se enojó, o lo que fuere, es porque yo también lo sentí. Yo recibo eso como un eco de lo que yo misma sentí en el momento de escribir. No hay nada que el lector pueda sentir que no lo atraviese a uno antes.